Ser amable puede llegar a ser algo bueno, pero a veces ser demasiado amable puede ser el causante de que no te lleguen nada más que problemas. Esa noche aprendí que hoy en día todos los seres humanos, no importa si son humanos o no, quieren aprovecharse de la amabilidad de las personas. Ya no es algo bueno ser una persona amable. Lamentablemente, se ha convertido en algo peligroso. Sé que es un pensamiento algo triste y deprimente. Sin embargo, escucha mi historia y lo entenderás. Mi nombre es Elías. Mucho gusto a todos, un saludo especial a toda la comunidad. Tengo 38 años, soy camionero y llevo dedicándome a esto desde que tenía al menos unos 23 años. Es decir, ya llevo unos 15 años en este oficio. He pasado por situaciones un tanto indescriptibles, pero creo que lo más impactante que he llegado a pasar es lo que voy a contarles. Trabajo en un almacén de electrodomésticos, creo que debería decir que trabajo en la bodega. Mi trabajo es bastante simple. Transporto electrodomésticos. No tiene ningún misterio. A veces debo entregar los electrodomésticos que vende la compañía, o recoger los que fueron catalogados como inservibles, o inclusive transportarlos desde la fábrica donde se compran hasta la bodega. Pero como dije antes, esto no tiene demasiada ciencia. He podido obtener muchos privilegios de esta empresa a lo largo de los años, siendo muy comprometido y dando mi 110% cada día, pensando que quizás la empresa se preocuparía y comenzaría a pensar en mí como una parte importante de la compañía. Pero después de aquella noche, me queda claro que eso jamás sería así. Aquella vez me encargaron transportar una cierta cantidad nada despreciable de electrodomésticos a la bodega de la ciudad vecina. Sin embargo, quería que lo hicieran en un camión con las llantas casi lisas. Para los que no sepan el por qué esto es tan importante, pues se los cuento. Las llantas lisas tienden a deslizarse cuando el suelo está mojado, haciendo terriblemente peligroso el conducir en momentos en los que llueve. Obviamente al inicio les dije que no podía conducir así, y les pedí que me asignaran otro camión, ya que en realidad esto podría ser grave, y más con un pronóstico de lluvia para aquel día. Tendría que estar loco si aceptaba algo así. Pero debido a que sabían que yo era el único al que ellos podían convencer, mis jefes comenzaron a pedírmelo amablemente una y otra vez. Inclusive hicieron el teatro típico de las empresas en el que dicen: no hay dinero y tenemos problemas financieros. En ese momento les creí y me preocupé. Pensé que debía hacer esto, pues el bienestar financiero de la empresa también es mi bienestar, y ellos no tuvieron que presionarme mucho más para que yo terminara aceptando de una forma que, ahora que lo pienso, fue realmente patética. Hoy en día me pregunto cuánto se habrán burlado mis jefes de mí. Por mi supuesta amabilidad dejé que ocurrieran cosas y permití situaciones en mi vida que una persona normal jamás aceptaría. Pero en fin, no vine aquí a hablar de arrepentimientos. Yo terminé montándome al camión, el cual además de las llantas lisas, también tenía problemas mecánicos. Y a eso de las 7 de la noche, después de terminar mi turno, me puse en marcha para dejar esos electrodomésticos en la ciudad vecina. Era un viaje de aproximadamente 6 horas de ida y vuelta. ¿Pueden creerlo? Después de un turno de 8 horas, hice un viaje de 6 horas con un camión que tenía las llantas lisas. Mis jefes eran unos completos abusadores. Pero en fin, tampoco vine aquí a hablar para quejarme. Mientras estaba en el viaje, tuve la mala suerte de que una lluvia torrencial comenzó a caer. Y obviamente si tenía las llantas del camión en tal estado, no podría conducir demasiado rápido. Así que mi viaje de 6 horas probablemente se convertiría en uno en el que tendría que pasar la noche en un hotel. Mientras estaba conduciendo por la carretera, que afortunadamente estaba en buen estado, vi que un auto pasó a toda velocidad, pero no era cualquier auto, sino que era un hermoso deportivo. Lo reconocí de inmediato, pues era el auto de mis sueños, un hermoso Lamborghini. El solo hecho de verlo era algo indescriptible. Me quedé totalmente sin habla.
hasta que unos pocos segundos se alejó a toda velocidad y se perdió de mi vista. Pensaba mucho en lo rápido que iba aquel auto. ¿Será que era seguro ir por esa carretera a tal velocidad mientras caía una lluvia tan torrencial? Pues bien, más adelante lo averiguaría. Me tardé una cantidad exagerada de tiempo, pues mi velocidad no superaba los 50 kilómetros por hora, pero increíblemente e inesperadamente logré alcanzar a aquel hermoso deportivo. Sin embargo, su estado era el peor posible. Esa vía era de doble sentido, y al parecer quiso hacerse el vivo y adelantó a un vehículo, por lo que terminó colisionando frontalmente con una pesada volqueta. Literalmente parte del auto terminó debajo de esta volqueta, y la suerte de los pasajeros creo que es demasiado obvia. Como era de noche, el accidente no generó una gran congestión, pues no había mucho tráfico, y yo me bajé de inmediato para ver si podía ayudar en algo. El deportivo quedó totalmente irreconocible, y cuando me acerqué para ver al conductor, tenía su cuello doblado en una posición totalmente antinatural. Ya era suficientemente impactante ver esto, hasta que unos instantes después vi con mis propios ojos cómo esta persona tomó su cabeza con las dos manos y con un brusco movimiento enderezó su propio cuello. La visión de aquello fue tan grotesca como aterradora, y sumando a las grandes heridas que esta persona tenía, se sentía como si estuviera en una película de terror. Pero contrario a lo que yo esperaba en ese momento, la expresión de aquel hombre era la de alguien totalmente asustado. En ese momento yo intenté alejarme lentamente, pero antes de que pudiera escapar, aquel hombre estiró su mano, me sujetó del brazo y me pidió ayuda con una voz moribunda. Se notaba que estaba demasiado herido, así que de inmediato saqué mi teléfono y llamé a una ambulancia. Pero lo siguiente que la persona dijo me dejó aún más confundido. Tomó mucho esfuerzo de su parte, pero pude entender claramente las palabras: "No dejes que me atrape". Le repetí las palabras para asegurarme de no haber entendido algo mal, y aquel hombre asintió. Parecía como si la cordura lentamente lo estuviera abandonando. Yo comencé desesperado a marcar el número de emergencias y escuché un salto. Era el conductor de la volqueta que se había bajado. Al parecer, él no había sufrido ningún daño. Comencé a gritar y a decirle al hombre dónde estábamos, pero de inmediato, el agarre del conductor del deportivo se volvió más fuerte, y ahí comenzó a gritar diciendo que no llamara a nadie. En el momento no entendí eso, pero lo que pasaría al momento siguiente me haría entender por qué esta persona había tomado tal actitud. Cuando el conductor de la volqueta llegó a donde estábamos, todo se volvió realmente extraño. Era un hombre alto, corpulento y con una gran barriga. Tenía una barba enorme y frondosa, y en su mano tenía un bate de béisbol de madera. A pesar de esto, había algo realmente intimidante en esta persona. No tenía ojos. Las cuencas donde se supone que debían estar estaban totalmente vacías, y con tal expresión que tenía en su rostro, podías decir de un solo vistazo que estaba realmente furioso. El hombre abrió su boca para decir una palabra, y estaba dirigida a mí. «¡Apártate!». Era una voz realmente gruesa, pero había algo en su voz que hizo que un escalofrío subiera por mi columna vertebral y mi cuerpo comenzara a temblar. No sé qué, pero es lo que estaba pensando en ese momento. Lentamente el hombre comenzó a acercarse, y el tipo que había sujetado mi brazo ejerció más fuerza y comenzó prácticamente a gritar y a pedirme que no dejara que lo atraparan. Fue en aquel momento que realmente entendí la petición del sujeto, pero ya era muy tarde. Yo me interpuse entre ambos y le dije al conductor de la volqueta que se alejara, que ya emergencias estaba en camino.
Sin embargo, aunque no tenía ojos, parecía como si el sujeto me mirara, así que comenzó a hacer un extraño gesto. Era como si me estuviera despreciando. Una vez más me dijo con su voz gruesa que me apartara, pero no podía dejar a el sujeto que estaba suplicando por ayuda a merced de aquel extraño ser. Pero honestamente, ¿qué podía hacer yo? Era tan amable que incluso era un iluso, pensando que en esa situación podría ayudar. En aquel momento, sentí que algo sólido se estrelló contra mi cabeza. No sé en qué momento lo hizo, pero el hombre sin ojos me había dado con el bate de madera en la cabeza. Caí al suelo de inmediato y estuve a punto de perder la conciencia. Lo siguiente que pasó fue que el tipo sin ojos sacó al conductor del deportivo, lo sujetó del tobillo y lo comenzó a arrastrar por el suelo. El pobre tipo solo gritaba pidiendo por ayuda, pero en aquel momento lo único que podía hacer era esforzarme por no quedarme dormido. En un punto, el hombre se detuvo y su cabeza giró 180 grados y se quedó viéndome. Luego, con su voz gruesa, me dijo: «Espérame». Obviamente saldría de ahí corriendo tan pronto como pudiera ponerme en pie, pues lo que entendí por esas palabras fue que iba a volver por mí. Incluso podía imaginarme al sujeto diciéndolo con su voz gruesa. El hombre que estaba siendo arrastrado gritaba y forcejeaba, pero era inútil. Y después de unos momentos, aquel hombre sin ojos se adentró en la arbolada que había a un lado de la carretera, y debido a la fuerte lluvia, no pude ver hacia dónde se dirigían. Solo sé que ambos hombres desaparecieron de mi vista. En ese instante, aunque me representaba una dificultad enorme en ponerme de pie, me arrastré por el suelo tan rápido como pude hasta llegar a mi camión. Realmente no tengo idea de cómo lo hice, pero finalmente logré ponerme en pie, obviamente sujetándome de algunas partes del camión. Y después de varios intentos, logré subirme a mi camión. Me costaba demasiado distinguir la izquierda de la derecha, y no tengo idea de cómo rayos iba a conducir. Pero si quería salir de ese lugar sin que ese aterrador sujeto sin ojos me atrapara, debía hacerlo. Me tomó unos 2 minutos poder encender el motor, y al menos otros 5 coordinarme para distinguir el acelerador del freno. Me ardía la cabeza, y sentía cómo fluía la sangre de la herida. El dolor era realmente insoportable, y a todo esto debía sumarle el huir en medio de la lluvia con un camión que tenía las llantas lisas. Literalmente no había forma en la que eso terminara bien, pero en aquel momento guardaba la esperanza de que todo terminara de forma favorable. Fue en aquel instante que, a un lado de la carretera y en medio de semejante lluvia, volví a ver a aquel hombre de pie. El conductor del deportivo no estaba. Solamente él y el bate que tenía en su mano. Bate que estaba totalmente teñido de un color rojo intenso. Increíblemente, aún en medio de la lluvia, podía verlo con mucha claridad. Vi que el hombre movió sus labios y honestamente no podía escuchar absolutamente nada de lo que decía, pero pude leer sus labios en mi mente. Ese tipo me dijo que me bajara del camión. Pude imaginar sus palabras como si realmente me las hubiera dicho en mi mente. De ninguna forma lo haría, y de inmediato aceleré a fondo. Los camiones, al ser vehículos tan grandes y pesados, naturalmente en el momento de arrancar no son tan rápidos, y eso fue lo que este sujeto aprovechó, pues de inmediato se sujetó a la manija de la puerta y con el bate de madera rompió el vidrio de la ventana. Antes de que hiciera algo más, tomé un pequeño extintor que siempre tenía junto al asiento del conductor, y con este comencé a golpear a aquel misterioso y terrorífico hombre justo en el rostro. No sé cuántas veces ni por cuánto tiempo lo golpeé, pero con cada golpe
Ese hombre soltaba un quejido, el cual sonaba más como un crujido de algún animal muy grande. En respuesta a mis golpes, el tipo, con su gruesa y enorme mano, sujetó mi cuello y empezó a ejercer tal fuerza que casi de inmediato sentí que me dejó sin aire. Entonces mis golpes se volvieron más frenéticos, producto de la desesperación y la ansiedad que me generó el no poder respirar. No sé por cuánto tiempo estuvimos atrapados en aquel punto muerto, pero finalmente el tipo cedió. Al parecer, no podía seguir resistiendo los golpes y mi camión ya había tomado una buena velocidad. Así que simplemente el tipo me soltó del cuello y saltó del camión. El alivio que sentí fue inmediato, pero además de eso todo estaba bien, a excepción de una cosa. Estaba conduciendo demasiado rápido y, como recordarán, debido a las llantas, no era algo que pudiera hacer bajo semejante lluvia. Como supondrán, debido a que no estaba en mis cabales, mi forma desesperada de conducción resultó en la pérdida del control en una curva. Afortunadamente no hubo un accidente grave, pues pude detenerme a tiempo, aunque sí me salí un poco del camino, pero estaba bien. Estaba respirando para tranquilizarme, pero por el retrovisor a lo lejos pude ver algo que no me agradó para nada. La volqueta de aquel tipo sin ojos se acercaba rápido, mucho más de lo que uno podría pensar. Fueron momentos muy desesperantes, pero afortunadamente logré volver al camino y comenzar a conducir. Sin embargo, el tipo ya había comenzado a acortar la distancia entre nosotros, y mientras yo estaba dándolo todo, su volqueta terminó alcanzándome y empezó a golpear la parte de atrás de mi camión. Por sí sola, esta acción ya me ponía en demasiado peligro. Ahora si sumas la lluvia, el detalle de las llantas y la velocidad a la que iba, esto literalmente se había convertido en una maniobra mortal. Era demasiado claro lo que el tipo quería hacer, pero no sé por qué, pero al parecer el tipo se aburrió, o eso quiero pensar, pues una media hora después, en la que estuve a punto de perder el control más de las veces que puedo contar, el sujeto simplemente desapareció. No sé cómo, pero fue así. Cuando me fijé, aquella volqueta no estaba por ninguna parte. Literalmente había desaparecido. Para evitar cualquier riesgo innecesario, fui bajando la velocidad poco a poco y seguí conduciendo. Llegué a mi destino sin problemas, pero podrán imaginar cuán aterrado estaba. De hecho, debido al golpe que recibí, cuando llegué, caí de inmediato desmayado, pues ya había perdido demasiada sangre. Estando ya en el hospital, realmente me ofendió muchísimo que mis jefes ni siquiera hubieran llamado para averiguar cómo estaba, ya que, para empezar, había terminado de esta forma por culpa de ellos, por ser demasiado amable y ponerme en tal peligro conduciendo ese camión. Lo que es aún más indignante es que no querían pagar la factura médica, realmente querían hacer que yo la pagara. Una vez más, bajo el estúpido pretexto de que la empresa estaba en una situación financiera complicada y difícil. Fue esto lo que finalmente me hizo cambiar de actitud con ellos drásticamente. Pues para empezar, si no hubiera estado transportando aquellos electrodomésticos y en lugar de eso estuviera descansando en mi casa, nada de eso habría pasado. No habría estado en peligro de muerte tantas veces en una sola noche. Como les dije al principio, demasiada amabilidad puede ser algo perjudicial, incluso peligroso. Pues si no hubiera sido tan amable de preocuparme por la empresa, jamás habría pasado por semejante horror y peligro, y no me hubiera bajado de mi camión para ayudar al conductor de ese deportivo, sino que simplemente hubiera llamado a emergencias y hubiera seguido mi camino.